Saludos gente, en este video vamos a ver cómo crear un buscador filtrador usando Kotlin y Android Studio, así que comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Seleccionamos Empty Views Activity, le damos a siguiente, le damos el nombre a nuestro proyecto. Yo le voy a poner filtrador buscador Kotlin. Lenguaje Kotlin y el SDK mínimo yo voy a poner que es el Android 6.0. Le damos a Finish y esperamos a que se cree nuestro proyecto. Una vez finalizado nos vamos a ir al build Gradle del módulo para activar lo que es el view binding. Entonces decimos build features, abrimos, cerramos llaves y decimos view binding en true. Sincronizamos y ya podemos cerrar el build Gradle. Lo siguiente es en nuestro activity main XML ponemos la vista en split. Yo voy a copiar y pegar de mi plantilla para agilizar un poquito el video, donde básicamente lo que tenemos es un constant layout que dentro tenemos el edit text en el cual vamos a obtener la información para buscar o filtrar, y el recycler view donde enlistaremos toda esa información. Nos marcan errores ya que es un bug que genera Android Studio. Para quitarlo le damos build y limpiar el proyecto, y con eso se debería de arreglar ese problema. Lo siguiente que vamos a hacer es aquí dentro del recycler view voy a poner el atributo list item y vamos a hacer referencia al layout, pero el archivo se va a llamar item-recycler view-usuario. Nos va a marcar error porque no existe. Vamos a crearlo de una vez. Nos vamos a recursos, layout, clic derecho, new layer resource file, item-rv-usuario. Decimos OK, pantalla dividida, y de nueva cuenta voy a copiar y pegar de mi plantilla. Y tenemos un card view que dentro tiene un constraint layout, que dentro estamos mostrando la información en text views para el nombre, el teléfono y el email, y es todo. Podemos cerrar el XML item rv usuario y vemos que ya nuestro activity main XML por medio del atributo list item nos muestra cómo se verán los elementos cuando estén con información. Pues ya podemos también cerrar este XML. Ahora vamos para la parte de la lógica. Vamos a crear nuestro data class. En nuestro proyecto, clic derecho, New, Kotlin Class File, seleccionamos Data Class y se va a llamar usuario, el cual va a tener los siguientes atributos: el nombre, el teléfono y el email. Todos son de tipo string. Ya podemos cerrar el archivo usuario y ahora en el main activity vamos a declarar el binding. Entonces va a ser private light init bar binding. Va a ser de tipo activity main binding, y dentro del onCreate borramos el set content view, inicializamos la variable binding igual a activity main binding.inflate layout inflator, y ahora sí el set content view que vamos a hacer referencia al binding.root. Continuamos con la declaración global de nuestras variables. Vamos a también ocupar para el adaptador. Entonces va a ser un private, también va a ser light init bar, se va a llamar adaptador y va a ser de tipo adaptador usuario, y también una variable para la lista. Entonces va a ser lista usuarios y la vamos a inicializar con un array list of, va a ser de tipo usuario. Tenemos el error porque el adaptador no existe. Vamos a crearlo de una vez. En nuestro proyecto, clic derecho, New Kotlin Class File, dejamos el class y le ponemos exactamente el mismo nombre, adaptador usuario. En esta clase vamos a abrir paréntesis y va a ser una variable lista usuario que va a ser de tipo array list usuario, y va a extender de recycler view.adapter menor mayor que
adaptadorusuario.viewHolder. Nos ubicamos en la clase, vamos a implementar los miembros, los tres, ok. Ahora nos vamos a ubicar en el viewHolder, creamos la clase aquí dentro y ya que nos la crea, vamos a pasarle unos valores por medio de paréntesis y va a ser un item view de tipo view y va a extender de recyclerView.viewHolder y entre paréntesis va a recibir el item view. Esto que está como en un gris oscuro lo podemos borrar y vamos a continuar configurando nuestro adaptador. En getItemCount borramos el todo y vamos a regresar el tamaño de la lista que estamos recibiendo, listausuarios.size. Lo siguiente es ir al onCreateViewHolder, donde vamos a hacer referencia a la vista que va a utilizar. El XML ya lo tenemos, es itemRVUsuario, pero necesitamos decirle al adaptador que ese es el que vamos a usar aquí. Entonces va a ser una variable, vamos a llamar vista, va a ser igual a layoutInflater.from, va a ser aquí el parent context.inflate y la referencia es de r.layout.itemRV-usuario, parent, false. Y vamos a regresar un nuevo objeto de viewHolder y le pasamos nuestra vista. Lo siguiente es en la clase viewHolder definir cada uno de los elementos que tenemos en nuestra parte visual para poder conectarla con el código y poder mostrar la información. Que tenemos el ID del TextView nombre, TextView teléfono y TextView email. Así que vamos a hacerlo. Val TextView nombre va a ser igual a itemView.findViewById y el elemento se encuentra con el ID TextView nombre y es un TextView. Vamos a hacer lo mismo para el TextView del teléfono y el TextView del email. Ya que los tenemos, nos vamos al onBindViewHolder, donde le ponemos la información que debe demostrar. Primero vamos a crear una variable que va a almacenar el usuario de lista usuarios en cada una de las posiciones que tenga dicha lista. Y ahora para mostrar la información, holder.textViewNombre va a ser el texto que se encuentre en nuestra variable usuario y en su atributo nombre. Lo mismo para los demás elementos, va a ser holder.textViewTelefono.text, va a ser igual de usuario.teléfono y lo mismo holder.textViewEmail.text va a ser de igual a usuario.email. Y con esto ya hemos terminado nuestro adaptador. Podemos cerrar también el XML del ítem RV usuario y ya nada más nos falta terminar de configurar nuestro main activity. Entonces dentro del onCreate vamos a crear una función y también la vamos a invocar para configurar el recyclerView y la función se va a llamar setupRecyclerView. Nos manda error, vamos a crearla, entonces va a ser un fun setupRecyclerView, abrimos, cerramos llaves y aquí va a ser del binding punto nuestro recyclerView lista punto su layout manager va a ser igual a un linear layout manager y nos pide el contexto. Ahora inicializamos el adaptador, va a ser igual al adaptador usuario, el cual nos pedía que le enviemos un ArrayList. Mandamos nuestra lista de usuarios y le decimos al recyclerView el adaptador que va a usar. rvlista.adapter va a ser igual a adapter. Y con eso ya hemos terminado de configurar nuestro recyclerView. Ahora para hacer el ejemplo voy a crear una función para llenar la lista con datos estáticos. Eso después lo pueden modificar a sus necesidades para obtener información de una base de datos. Pero por simplicidad del ejemplo lo vamos a hacer estático. Entonces creamos la función que se va a llamar llenar
lista. Abrimos y cerramos llaves. Y dentro vamos a poblarla de información. Yo ya tengo estos datos. Así que lo siguiente va a ser, antes de la configuración del Recycler View, hacer el llamado a esa función. Entonces va a ser llenar lista. Lo siguiente que vamos a hacer es detectar la acción cuando se escribe en el edit text, ya que por cada carácter que se escriba queremos que haga el filtrado según las coincidencias que tenga. Entonces para eso, dentro del onCreate, hacemos referencia al binding y el edit text buscador, y el evento se llama add text change listener. Vamos a usar este, y dentro de los paréntesis vamos a hacer referencia a un object, dos puntos, y va a ser un text watcher. Abrimos y cerramos llaves y nos marca un error en el object. Nos ubicamos y nos sugiere que implementemos los miembros. Le decimos que sí, ok, y nos lo genera. Borramos los to-dos para que no vaya a haber ningún error, ya que el único que vamos a ocupar es el del after text changed. Aquí vamos a hacer la invocación a un método que se va a llamar filtrar, y vamos a enviar el editable, que en este caso es P0, pero lo ocupamos convertir a string. Y eso sería todo. Vamos a crear ese método. Entonces decimos fun filtrar, el cual va a recibir un texto de tipo string. Abrimos y cerramos llaves, y dentro vamos a crear una variable lista filtrada y la inicializamos con un ArrayListOf de usuario. Lo siguiente es recorrer nuestra lista de usuarios y comparar con el texto que estamos recibiendo. Entonces, primero el ciclo va a ser de lista usuarios.forEach, y dentro vamos a evaluar que si el elemento, en este caso es it, en su atributo nombre, lo vamos a cambiar a minúsculas todo lowercase, contiene el texto también convertido a minúsculas, todo lowercase. Si coincide en esa iteración, entonces me lo agregue a mi lista filtrada. .add it. Y por último, después de hacer todo el recorrido de los elementos de nuestra lista de usuarios, decirle al adaptador que invoque el método filtrar y mandamos la lista filtrada. Nos marca un error porque nuestro adaptador, este método no existe. Vamos a crearlo. Abrimos una vez más el adaptador usuario y hasta abajo vamos a crear el método. Entonces decimos fun filtrar, abrimos y cerramos paréntesis, y va a recibir una lista filtrada que es de tipo ArrayList usuario. Abrimos y cerramos llaves, y aquí lo que vamos a hacer es que a la lista del adaptador this.listausuarios la va a igualar con la lista que estamos recibiendo del main activity, que en este caso es lista filtrada. Y por último le decimos que notifique que hubo cambios para que se actualice la vista o la información. Y con eso ya hemos terminado. Si cerramos el adaptador usuario, ya nos quitó el error y ya no falta nada por hacer. Entonces vamos a ejecutar en nuestro emulador para ver que todo funcione de forma correcta. Nos abre la aplicación, tenemos nuestros elementos que pusimos de forma estática, y si al momento de darle clic al edit text de buscar empezamos a escribir y encuentro alguna coincidencia, nos hace el filtrado y nos muestra esa información. Si continuamos y llegamos a un punto donde ya no coincide, no muestra nada. Entonces todo está funcionando bien, y si borramos todo nos regresa a nuestra lista original y está funcionando todo de forma correcta. Entonces hasta aquí vamos a dejar el video. Recuerda, si te ha servido, te ha gustado, puedes apoyarme dando like, suscribiéndote y compartiendo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.